¿Qué es el racismo? El racismo es la marginación y agresión hacia determinados grupos humanos basándose en un concepto de superioridad biológica que considera factores fenotípicos como por ejemplo el color de la piel. En el caso específico peruano, el racismo instauró una pirámide social regida por una jerarquía construida en función de la etnicidad que marginaba a los pueblos originarios, bueno, a las poblaciones originarias y a los mestizos. Además, a lo largo de la historia se ha rectificado como constructo social debido a que para identificar la característica excluyente intervienen criterios como lo son la religión, el intelecto, la forma de hablar o incluso factores etnoculturales como son la vestimenta e incluso el nombre propio de la persona. Los agresores a través de palabras y acciones contribuyen a la sistematización de esta problemática, lo que crea una jerarquización social colocándolos a ellos en la cúspide mientras que las víctimas ocupan una posición oprimida. Elegimos la clase de la semana 2 acerca de la República Aristocrática, pues en esta se menciona que a inicios del siglo XX, a pesar de que la pertenencia a una clase social no estaba determinada por el origen étnico, sí es cierto que en la costa tener una tez clara se relacionaba inmediatamente con un estatus social superior. Asimismo, escogimos la lectura de la semana 4 titulada Indígenas, Mestizos, Raza y Cultura en Cusco, pues en esta se nos indica que entre 1920 y 1930 en Cusco se definió el concepto de raza mediante el grado de decencia que el individuo poseía, la cual asimismo se medía a través de la educación, a la cual no todos podían acceder, solamente las familias puras. Por lo tanto, los mestizos se posicionaron automáticamente en lo más bajo de la pirámide social. Y finalmente elegimos la clase de la semana 7, en la cual nos indican que durante la década de los 60 se acuñó el término cholo para referirse al migrante de la sierra que atraviesa por una mezcla de culturas, lo cual no necesariamente tenía que tener una connotación negativa. Sin embargo, actualmente es un término que muchas veces se utiliza para denigrar y marginar a otros. Una de las causas que ha dado origen al racismo es la ideología. A lo largo de la historia se manifestaron diferentes teorías raciales que han pretendido clasificar al ser humano y avalar una supuesta superioridad o inferioridad de determinados grupos basándose en el fenotipo. En Perú es posible rastrear el desarrollo de este problema social incluso en tiempos de la conquista, es decir, en el siglo XV. La sociedad colonial peruana estaba estratificada a partir de una jerarquía de castas, que segregaba a españoles de la población indígena, de los esclavos oriundos de África y de los nacidos producto del mestizaje. Esta fractura social trascendió a la era republicana. La influencia europea caló en el pensamiento peruano criollo de la época, que heredó corrientes ideológicas y prácticas antiindígenas. De este modo, se continuó con la reproducción de un sistema de opresión con carga etnorracial. En la República Aristocrática peruana del siglo XX, la diferenciación social se establecía de acuerdo a la raza, al género, a la cultura de origen e incluso a la ocupación y clase socioeconómica. Así, la blancura de un individuo se definía en función a su posición social. Esta ideología racista desarrollada a lo largo de los años ha producido la exclusión de ciertos grupos marginados históricamente, tanto en círculos sociales como en el entorno laboral. Por ejemplo, en la década de 1920, en Cusco, cuando la raza tenía una connotación moral, las clases sociales más altas y los cargos de mayor rango se atribuían a las personas consideradas decentes. Recordemos que la decencia era un discurso que definía la blancura de un individuo en aquella época. Además, durante la República Aristocrática se restringía el derecho al voto a las poblaciones originarias y se subordinaban en el sistema gamonal. Asimismo, en los años 60 se acuñó el término cholo, el cual se usa hasta la actualidad para denigrar y marginar. Este hecho denota que el racismo ha sido tan normalizado en el Perú en los últimos años que incluso se puede llegar a tomar con humor y se defiende. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Buenos días, el día de hoy me encuentro con Maylin Carvajulca, una mujer de 35 años que el día de hoy será mi entrevistada. Maylin, ¿has sido víctima de algún acto de racismo o presenciado alguno? Hola Wesley, ¿cómo estás? Buen día. Mira, yo no he sido víctima de racismo, pero sí he podido presenciar uno.
En el trabajo en el que estaba, un señor le dijo a una señorita que no era posible que ella sea supervisora debido a que es mujer y era morena. Y eso me pareció un acto bastante racista, ¿no? Ujú. ¿En qué momento se dio cuenta que había sido parte de un acto racista? Me di cuenta de ese acto cuando lo comenté con mis compañeros de trabajo y nos pareció una actitud bastante deplorable e incluso le hicimos llegar ese comentario racista al supervisor jefe. Ujú. Ok, ¿y cuál considera que fue el impacto del racismo en su vida? Mira, en esta sociedad que vivimos somos bastante racistas y decimos somos como sociedad. En contra mujeres, en contra del color de piel, o también si eres alto, eres bajo, eres chino, o si eres gordo, eres flaco, y todos tenemos un poco de todo. Y lo que deberíamos es aceptarnos como sociedad. Ok, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Wesley. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abril. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Pilar García. Hola, Pilar. Gracias por aceptar mi entrevista. Aquí voy con la primera pregunta. ¿Has sido víctima de algún acto de racismo? Sí, he sido víctima de actos de racismo hace muchos años, sobre todo en épocas de colegio, ¿no? En que estudiaba. Sí. Ya. ¿En qué momento te diste cuenta que había sido parte de un acto racista? Pues yo puedo notar, ¿no? Actos de parte de mis compañeros, mis profesores. Muchas veces hacían bromas pesadas, ¿no? Sobre mi tono de piel. Y todos mis compañeros notaba que se reían, se burlaban de mí y hasta me ponían apodos, ¿no? Y esos fueron los actos de racismo que yo sentí en esos tiempos. ¿Y cuál crees que fue el impacto del racismo en tu vida? Bueno, trajo un gran impacto en mi vida porque marcó esa etapa de colegio para mí, ¿no? Y bueno, pues hoy en día considero que soy una persona con valores y que esas cosas que me sucedieron a mí espero que no sucedan hoy en día. Eso es lo que espero. Listo. Muchas gracias, Pilar. Gracias también a ti. En conclusión, a pesar de que en la Constitución del año 1993 se garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en el año 2000 se incorporó el delito de discriminación en el Código Penal. El racismo en la actualidad sigue siendo una problemática social que está arraigada desde el hogar y la educación proporcionada en este. En la actualidad, la sociedad peruana continúa la discriminación y el racismo, debido a que las personas de diferentes clases sociales se sienten superiores a otras personas por su color de piel, forma de vestir y hablar. Es posible ver, como refieren los entrevistados, este problema persiste incluso en entornos cercanos, como en el salón de clase o en el lugar de trabajo, y es perpetrado y avalado por personas que forman parte de este círculo social, de la persona agraviada. En particular, quienes cometen actos de discriminación o racismo no admiten que son partícipes y lo normalizan. La alternativa de solución sería que se agregue un curso al currículo escolar que esté relacionado esencialmente con problemas sociales como el racismo, puesto que es de conocimiento general que la educación tiene la capacidad de engendrar virtudes ciudadanas, asimismo cultivarlas. De esta manera se busca fomentar dicha educación en los comportamientos y hábitos de los individuos. La enseñanza no puede resolverlo todo, pero tiene el rol preventivo que puede ejercer en relación a la discriminación racial y a la intolerancia. Entonces, es claro decir que si a una persona desde la infancia se le enseña a respetar y a ser un buen ciudadano, cuando crezca será una persona llena de valores que no busque cometer actos no éticos como el racismo. Y no me compadezco